La filosofía de Aristóteles abarca una amplia gama de temas que van desde la lógica y la metafísica hasta la ética, la política, la biología y la física. Nacido en el año 384 a.C., Aristóteles estudió en la Academia de Platón durante 20 años, pero eventualmente desarrolló su propio sistema filosófico que, aunque inspirado en su maestro, diverge en varios aspectos fundamentales. Su enfoque fue caracterizado por un intento de comprender el mundo a través de la observación y la experiencia empírica, en contraposición a las ideas puramente abstractas de Platón. La lógica aristotélica. Aristóteles es considerado el fundador de la lógica formal, y su obra en este campo, especialmente su tratado Organon, fue utilizada como el principal texto sobre lógica hasta el siglo XIX. Para Aristóteles, la lógica era una herramienta fundamental para el conocimiento, ya que permitía distinguir entre lo verdadero y lo falso a través del razonamiento. Su método lógico se basaba en el silogismo, una forma de razonamiento deductivo en la que, partiendo de dos premisas, se llega a una conclusión. El silogismo aristotélico funciona de la siguiente manera: si todas las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. Por ejemplo, en el silogismo todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, la conclusión lógica es que Sócrates es mortal. Este tipo de razonamiento deductivo tuvo una influencia duradera en la historia del pensamiento occidental, particularmente en la filosofía escolástica medieval y en los estudios lógicos contemporáneos. La metafísica, el estudio del ser. En su obra Metafísica, Aristóteles aborda uno de los temas más complejos de su pensamiento, el estudio del ser o la ontología. Mientras que Platón había postulado la existencia de dos mundos, el mundo sensible, accesible a través de los sentidos, y el mundo de las ideas, accesible solo a través del intelecto, Aristóteles rechazó esta división. Para Aristóteles, solo existe un mundo, el mundo que percibimos, y toda la realidad se puede explicar dentro de él. El concepto central de la metafísica de Aristóteles es el de sustancia, que él define como lo que existe por sí mismo. Cada sustancia está compuesta de dos elementos, materia y forma. La materia es el sustrato que compone las cosas, mientras que la forma es lo que da identidad y estructura a la materia. Según Aristóteles, todo en el mundo está compuesto de estas dos dimensiones, y el cambio ocurre cuando la materia adopta una nueva forma. Para explicar el movimiento y el cambio, Aristóteles introdujo su teoría de las cuatro causas: la causa material, de que está hecho algo; la causa formal, que es algo; la causa eficiente, quien o que lo ha hecho; y la causa final, el propósito o fin de algo. Esta última, la causa final, es crucial en el pensamiento de Aristóteles, ya que él creía que todo en la naturaleza tiene un propósito o una meta final, lo que se conoce como teleología. La ética de la virtud. La ética es uno de los aspectos más estudiados y discutidos de la filosofía de Aristóteles. En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles define la felicidad, o eudaimonía, como el fin último de la vida humana. Sin embargo, a diferencia de muchos filósofos modernos que definen la felicidad en términos de placer o satisfacción personal, Aristóteles entendía la felicidad como el florecimiento o el vivir bien. Este florecimiento se logra mediante la vida virtuosa. Para Aristóteles, la virtud no es simplemente una disposición natural, sino algo que se desarrolla a través del hábito y la práctica. La virtud consiste en encontrar el justo medio entre dos extremos, que son el exceso y el defecto. Por ejemplo, el coraje es una virtud, pero se encuentra entre los extremos de la cobardía, falta de coraje, y la temeridad, exceso de coraje. Según Aristóteles, el equilibrio en nuestras emociones y acciones es lo que nos lleva a una vida plena y feliz. En este sentido, la ética aristotélica es una ética de la virtud, en la que el carácter moral es más importante que las reglas o las consecuencias de las acciones. Lo que importa es ser una buena persona, desarrollando las virtudes que permiten vivir una vida plena y en armonía con la razón. La política y el concepto de la polis. Aristóteles sostenía que el ser humano es, por naturaleza, un animal político,
lo que significa que los seres humanos solo pueden realizarse plenamente dentro de la polis o comunidad política. En su obra política, Aristóteles analiza las distintas formas de gobierno y las estructuras sociales que permiten a las personas vivir juntas de manera justa y armoniosa. Aristóteles estudia tres formas de gobierno puras: la monarquía, la aristocracia y la democracia, cada una de las cuales puede degenerar en formas corruptas, como la tiranía, la oligarquía y la demagogia, respectivamente. Según Aristóteles, el mejor gobierno es aquel que combina elementos de todas estas formas y promueve el bien común. En su visión política, la justicia es central, y el objetivo de la polis debe ser promover una vida buena para sus ciudadanos. La política aristotélica es también notable por su crítica a la democracia radical, como la practicada en Atenas. Aunque valoraba la participación ciudadana, Aristóteles consideraba que una democracia extrema podía llevar a la inestabilidad y a la demagogia. En cambio, favorecía un gobierno en el que solo los más virtuosos y capacitados tuvieran roles de liderazgo, aunque reconocía la importancia de las clases medias como estabilizadoras del sistema político. La filosofía natural y la biología. Aristóteles es a menudo considerado el primer gran biólogo de la historia. A diferencia de otros filósofos de su tiempo, que se centraban en las ideas abstractas, Aristóteles dedicó gran parte de su vida a la observación del mundo natural. En sus obras sobre biología, Aristóteles estudió la anatomía, la fisiología y el comportamiento de numerosos animales, clasificándolos en función de sus características comunes. Uno de los conceptos clave en la biología aristotélica es la idea de las almas. Aristóteles creía que todos los seres vivos tienen un alma, que no debe confundirse con el concepto religioso de alma inmortal. Para Aristóteles, el alma es lo que da vida y movimiento a los seres vivos, y existen diferentes tipos de almas: el alma vegetativa, que poseen las plantas; el alma sensitiva, que poseen los animales; y el alma racional, exclusiva de los seres humanos. Esta distinción entre los distintos tipos de alma le permitió desarrollar una clasificación de los seres vivos y una comprensión más profunda de la naturaleza de la vida. Su teoría teleológica también influyó en su visión de la biología. Aristóteles creía que todos los organismos tienen un propósito o fin en la naturaleza, y que cada parte de un organismo tiene una función específica. Aunque algunas de sus teorías biológicas han sido superadas por la ciencia moderna, su enfoque sistemático y su capacidad para observar el mundo natural de manera precisa fueron fundamentales para el desarrollo de la biología como ciencia. La física aristotélica. En el ámbito de la física, Aristóteles propuso un sistema basado en la observación directa de los fenómenos naturales, aunque muchas de sus ideas fueron refutadas con el tiempo. Su cosmología, por ejemplo, describía un universo geocéntrico, con la Tierra en el centro y los cuerpos celestes girando a su alrededor en esferas perfectas. Este modelo fue aceptado durante siglos, hasta que fue reemplazado por el heliocentrismo de Copérnico y Galileo en el siglo XVI. Aristóteles también dividía el mundo en dos esferas: el mundo sublunar, donde las leyes de la física son imperfectas y el cambio es constante, y el mundo supralunar, donde todo es perfecto e inmutable. Creía que el movimiento de los cuerpos celestes era eterno y circular, mientras que el movimiento en la Tierra era finito y rectilíneo. Además, Aristóteles introdujo la idea de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, como los componentes fundamentales de todas las cosas en el mundo sublunar. Aunque muchas de sus ideas físicas fueron erróneas desde la perspectiva de la ciencia moderna, su enfoque basado en la observación y la explicación racional fue pionero. La física aristotélica dominó el pensamiento occidental durante más de 1000 años y proporcionó el marco conceptual que guió la investigación científica en la Edad Media. La poética, teoría del arte y la tragedia. En su obra poética, Aristóteles ofreció una de las primeras teorías sistemáticas sobre el arte, centrándose especialmente en la tragedia griega. Aristóteles definía la tragedia como una imitación de una acción noble y completa, que, mediante la representación de eventos dramáticos, provoca una catarsis en el espectador, purgando las emociones de miedo y compasión.
Para Aristóteles, la clave de una buena tragedia es la estructura de la trama. Debe tener un comienzo, un desarrollo y un final, y todos los elementos deben estar organizados de manera coherente para mantener la unidad de la acción. El concepto de catarsis ha sido objeto de numerosos debates filosóficos y literarios, pero para Aristóteles, representaba un proceso emocional en el que el espectador experimenta y se libera de sus propias emociones a través de la identificación con los personajes y la historia. Aristóteles también definió los elementos esenciales de una tragedia: el mito, la trama, el carácter, los personajes, el pensamiento, los temas y los mensajes, la dicción, el uso del lenguaje, la melodía, el aspecto musical y el espectáculo, los elementos visuales. Aunque su análisis se centraba en la tragedia, Aristóteles creía que todas las formas de arte imitan la realidad de alguna manera, y su influencia en la teoría del arte ha sido duradera, desde el Renacimiento hasta la teoría contemporánea. La influencia de Aristóteles en la Edad Media. La filosofía de Aristóteles fue redescubierta y reelaborada en la Edad Media, especialmente a través de los comentarios de pensadores islámicos como Avicena y Averroes. Estos filósofos tradujeron las obras de Aristóteles al árabe y las integraron en sus propios sistemas filosóficos y teológicos. La transmisión del pensamiento aristotélico al mundo islámico fue clave para su posterior reintroducción en Europa. En el siglo XIII, la filosofía de Aristóteles se convirtió en una pieza central de la teología cristiana a través de la obra de Tomás de Aquino, quien intentó sintetizar el pensamiento aristotélico con la doctrina cristiana. Aquino, a quien más tarde se le canonizó como santo, fue uno de los principales defensores de la filosofía escolástica, una corriente que utilizaba la lógica y el razonamiento aristotélicos para abordar cuestiones teológicas. La Suma Teológica de Tomás de Aquino es uno de los ejemplos más representativos de esta síntesis entre la razón y la fe, basada en la filosofía de Aristóteles. El declive del aristotelismo y su impacto en la ciencia moderna. A pesar de la preeminencia del pensamiento aristotélico durante la Edad Media, el avance de la ciencia en los siglos XVI y XVII llevó a la refutación de muchas de sus teorías, particularmente en el campo de la física y la astronomía. Con la obra de Copérnico, Galileo y Newton, el modelo geocéntrico y la física de Aristóteles fueron reemplazados por el heliocentrismo y las leyes de la mecánica moderna. Sin embargo, aunque su influencia en la física disminuyó, el legado de Aristóteles en la filosofía y la ciencia perduró. Su insistencia en la observación empírica y en el uso de la lógica como herramientas fundamentales del conocimiento inspiró a pensadores modernos como Francis Bacon y René Descartes, quienes, aunque críticos del aristotelismo, fueron influenciados por su método. De hecho, el método científico, tal como lo entendemos hoy, tiene raíces en el enfoque de Aristóteles hacia la investigación y la clasificación del conocimiento. El legado de Aristóteles en la filosofía contemporánea. En los últimos siglos, Aristóteles ha continuado siendo una figura central en la filosofía. Su ética de la virtud ha sido revivida en el siglo XX por filósofos como Alasdair MacIntyre, quien en su obra Tras la virtud argumenta que la ética moderna ha perdido de vista las cuestiones fundamentales de la vida buena y el florecimiento humano, tal como las planteaba Aristóteles. La ética de la virtud aristotélica ha ganado terreno en los debates contemporáneos, en contraposición a las éticas deontológicas o utilitaristas que dominaban la filosofía moral en los siglos XVIII y XIX. Además, su teoría política sigue siendo relevante en las discusiones sobre el papel del Estado y la comunidad en la vida humana. En un contexto en el que las democracias enfrentan desafíos de cohesión social y justicia, la idea aristotélica del bien común y la importancia de las clases medias como estabilizadoras del sistema político continúa siendo objeto de estudio. La filosofía de Aristóteles es una de las más vastas y complejas de la historia del pensamiento occidental. A través de su trabajo en la lógica, la metafísica, la ética, la política, la biología y la física, Aristóteles estableció un enfoque sistemático del conocimiento que influyó en la filosofía, la ciencia y la teología durante más de 2 milenios.